Empaca tu escritorio. Música, Lily. Estás despedida. Mi hermana Victoria estaba parada en la puerta de mi oficina diminuta, con los brazos cruzados, usando un traje ejecutivo que costaba más que mi salario mensual. Detrás de ella, nuestros padres brillaban de orgullo viendo a su hija dorada finalmente tomando el control. Lo que ninguno de ellos sabía era que yo había estado esperando exactamente este momento durante 3 años. La sala de conferencias en Morrison Tech Solutions estaba llena. 23 empleados, los 5 miembros del consejo de administración y toda mi familia reunidos para lo que Victoria llamó su anuncio de la nueva era. Me senté en la esquina trasera, con mi caja de cartón con mis pertenencias personales sobre mis piernas, observando cómo mi hermana disfrutaba de toda la atención. Como su nueva CEO, anunció Victoria, pasando a la primera diapositiva de su PowerPoint, implementaré cambios inmediatos, empezando por eliminar peso muerto. Sus ojos se encontraron con los míos al otro lado de la sala. Mi hermana Lily ha estado estancada en marketing durante 5 años, sin producir nada de valor. Hoy es su último día. Mamá comenzó a aplaudir lentamente. Papá, música, se unió. Varios miembros del consejo, que nunca me habían querido, sonrieron con satisfacción. Yo me quedé callada, sosteniendo mi caja, dejando que la humillación me atravesara como tantas veces antes. Lily nunca tuvo la visión para esta empresa, continuó Victoria. Nuestro padre construyó Morrison Tech desde cero, y cuando se jubiló hace 2 años, eligió sabiamente que yo lo dirigiera. Algunas personas están destinadas a liderar, otras a seguir. Lily, ni siquiera pudiste seguir correctamente. La sala se rió. Había escuchado cosas peores de Victoria a lo largo de los años. Tenía 33 años, 3 más que yo, y había pasado toda nuestra vida asegurándose de que todos supieran que ella era la inteligente, la capaz, la hija en la que valía la pena invertir. Lo que no sabían era que cuando papá se jubiló hace 2 años, Morrison Tech estaba a 6 meses de la bancarrota. La empresa estaba perdiendo dinero, clientes y se ahogaba en deudas por las terribles decisiones de papá. Victoria se negó a unirse a la empresa en ese entonces, demasiado ocupada subiendo en la escalera corporativa de una firma Fortune 500 como para preocuparse por el negocio familiar. Pero yo sí me preocupaba. Siempre me había preocupado. Antes de que Lily se vaya, dijo Victoria, con la voz cargada de falsa simpatía, ¿alguien quiere decir algo? Agradézcanle sus mínimas contribuciones. Silencio. Ni una sola persona habló. Ni Janet de contabilidad, a quien yo había ayudado a capacitar cuando empezó. Ni Marcus de ventas, cuya hija ayudé en silencio con facturas médicas el año pasado. Nadie. Nada. Victoria sonrió. Bueno entonces, Lily, creo que eso lo dice todo. Seguridad te acompañará afuera. Me levanté lentamente, ajustando mi agarre sobre la caja de cartón. En realidad, antes de irme, tengo algo que decir. La sonrisa de Victoria se tensó. Hazlo rápido. Tenemos negocios reales que discutir. Será muy rápido, dije. Saqué mi teléfono, escribí un mensaje rápido y lo envié. Solo quiero decir, felicitaciones, Victoria. Finalmente obtuviste lo que siempre quisiste, el título de CEO, la oficina en la esquina, la admiración de todos. Exactamente. Ella miró a los miembros del consejo. Miren, hasta Lily reconoce que algunas personas nacen para liderar. Mi teléfono vibró. Vi la respuesta y luego miré a mi hermana. Hay solo una pequeña cosa que debería saber. ¿Qué cosa? Ya me estaba ignorando, volviendo a su presentación. Cuando papá estaba a punto de perder esta empresa hace 2 años, alguien compró sus acciones. El 67% de Morrison Tech. Papá se quedó con el 20% y el resto se distribuyó entre los inversionistas iniciales. La sala se quedó en silencio. La mano de Victoria se congeló sobre su laptop. ¿De qué estás hablando? El comprador anónimo, continué calmadamente, el que inyectó 4.2 millones de pesos de capital para salvar la empresa. El que ha sido el accionista mayoritario durante 2 años. Ese fui yo. La cara de papá se puso blanca. Mamá, música, jadeó. Victoria simplemente me miró como si hubiera empezado a hablar otro idioma. Eso es imposible, dijo Victoria. Estás en marketing. Música, ganas 65,000 pesos al año. ¿De dónde sacarías 4.2 millones de pesos? No gano 65,000 pesos al año,
dije en voz baja. Eso dice mi cheque de Morrison Tech. Pero llevo 8 años manejando una consultoría de marketing digital al mismo tiempo, Williamson Digital Strategies. Tenemos 43 clientes, 18 empleados y el año pasado generamos 8.3 millones de pesos en ingresos. Morrison Tech fue mi inversión individual más grande. El presidente del consejo, Gregory Stone, miraba su teléfono. Levantó la vista hacia mí, luego hacia Victoria, y de nuevo hacia mí. Señora Williams, acabo de recibir su mensaje. Está ejerciendo sus derechos como accionista. Así es, dije, colocando mi caja de cartón sobre la mesa. Estoy convocando una votación de emergencia del consejo. Como titular del 67% de las acciones con derecho a voto, música, estoy disolviendo la estructura actual del consejo y la designación de CEO, con efecto inmediato. El rostro de Victoria, música, pasó de confundido a pánico. No puedes hacer eso. De hecho, sí puedo. Está en el acuerdo de accionistas que papá firmó cuando me vendió las acciones. Cualquier, música, titular de más del 50% puede solicitar una reestructuración inmediata si cree que la empresa está siendo mal administrada. ¿Mal administrada? La voz de Victoria subió. He sido CEO por 3 meses. La empresa va muy bien. ¿De verdad? Música, saqué una carpeta de mi caja de cartón porque, según los reportes financieros que recibo trimestralmente como accionista mayoritario, perdiste 3 clientes importantes en los últimos 90 días. Música, los ingresos bajaron 23%, la rotación de empleados aumentó 40%, y acabas de despedir a tu jefe de marketing, la persona que consiguió 6 de tus 10 principales cuentas, solo porque es tu hermana y querías humillarla. Gregory estaba leyendo algo en su tablet. La señora Williams tiene razón. El acuerdo de accionistas le da plena autoridad para reestructurar el liderazgo. Recibí la documentación hace 2 años cuando se compraron las acciones, pero el comprador insistió en permanecer en el anonimato. Victoria se volvió hacia nuestro padre. ¿Sabías de esto? Música. Las manos de papá temblaban. Lily, salvaste la empresa. Alguien tenía que hacerlo. Te dije que ibas a perderlo todo, la casa, los autos, las facturas médicas de mamá por su cirugía. No podía permitir que eso sucediera. Mamá ahora lloraba. Lily, no teníamos idea. Nunca preguntaste. Nunca te preguntaste cómo papá de repente tuvo dinero para pagar sus deudas. Nunca cuestionaste quién era el inversionista anónimo. Solo asumiste que era alguien de la red de papá. Otro empresario rico interviniendo para salvar el día. Victoria estaba en su teléfono ahora, escribiendo frenéticamente. Música, esto es una locura. No puedes simplemente tomar la empresa. No la estoy tomando, dije. He tenido la mayoría accionaria durante 2 años. He dejado que papá siga como presidente emérito, dejando que el consejo manejara las operaciones, manteniéndome callada en mi rol de marketing porque creía en dejar que otros lideraran. Pero tú me has demostrado que no eres capaz de liderar. Eres capaz de destruir. Papá, un error, dijo Victoria desesperada. Despedirte fue un error. Música. No fue un error. Fue un patrón. Abrí la carpeta. Tengo documentación de cada empleado al que humillaste. Cada cliente que alejaste con tu arrogancia, cada decisión que pusiste tu ego por encima del éxito de la empresa. Janet, de contabilidad, la redujiste a lágrimas la semana pasada solo por preguntar sobre tus reportes de gastos. Marcus, de ventas, lo amenazaste con despedirlo porque cerró un trato a su manera en lugar de seguir tu brillante nueva estrategia. No estás liderando esta empresa. La estás aterrorizando. Gregory carraspeó. Señora Williams, ¿cuáles son sus intenciones? Respiré hondo. Este era el momento que había estado planeando durante 3 años, desde el día que escribí ese cheque de 4.2 millones de pesos y salvé el legado de mi familia. Estoy removiendo a Victoria como CEO, con efecto inmediato. Me estoy nombrando a mí misma CEO interina mientras realizamos una búsqueda adecuada de liderazgo calificado. Y voy a implementar nuevos estatutos que impidan que alguien sea despedido sin causa y documentación. ¿En serio te vas a quedar con mi puesto? La voz de Victoria se quebró. Tú tomaste el mío primero, dije en voz baja. La diferencia es, música, que yo realmente me gané el mío. La votación fue rápida. Como accionista mayoritaria,
Técnicamente no necesitaba la aprobación del consejo, pero Gregory llamó a una votación formal de todos modos. 5 miembros del consejo, 5 votos a favor de la reestructuración. Victoria aún no era miembro del consejo, así que ni siquiera pudo votar en contra. Esto es una locura. Papá, música, finalmente encontró la voz. Lily, ¿por qué no nos lo dijiste? ¿Me hubieran creído? Pregunté. Hace 2 años, cuando me ofrecía ayudar a salvar la empresa, se rieron. Dijeron que era dulce querer ayudar, pero que los negocios eran para personas como Victoria, personas con MBAs de escuelas prestigiosas, no para alguien como yo, con un título de marketing de una universidad estatal y trabajo freelance pequeño. Nunca dije eso, protestó papá semana tras semana. Lo dijeron exactamente. Música, Navidad 2022. Nunca lo olvidaré. Miré alrededor de la sala. Salvé esta empresa no porque quisiera reconocimiento. La salvé porque la amaba. Porque crecí viendo a papá construirla y no podía soportar verla fracasar. Pero ya terminé de ser invisible. Terminé de dejar que personas que nunca habían construido nada me dijeran que no valía nada. Victoria estaba juntando sus cosas, con lágrimas corriendo por su rostro. Vas a arrepentirte, Lily. No tienes idea de cómo manejar una empresa. Tienes razón. Música, no tengo un MBA. No tengo años de experiencia en Fortune 500. Sonreí. Pero tengo algo mejor. Tengo el respeto de los empleados que has estado aterrorizando. Tengo relaciones con los clientes que has estado alejando, y tengo la inteligencia para saber que liderar no se trata de hacerte ver bien. Se trata de hacer que todos a tu alrededor sean mejores. Mamá se acercó lentamente. Lily, querida, ¿por qué no nos contaste sobre tu empresa? Intenté varias veces, música, pero cada vez que mencionaba Williamson Digital, cambiabas de tema. Te interesaban más los ascensos corporativos de Victoria y los bonos trimestrales. Mi pequeño trabajo de consultoría no parecía digno de discusión. Lo sentimos mucho, susurró mamá. Yo ya no estaba enojada, solo cansada. Pero las disculpas no cambian 3 décadas de ser la hija ignorada. La que nunca fue lo suficientemente inteligente, bonita o ambiciosa, música. Pasé toda mi vida tratando de demostrar que valía su atención. Y luego me di cuenta de que no necesitaba demostrarles nada a ellos. Solo necesitaba demostrármelo a mí misma. La reunión terminó. Victoria se fue sin decir una palabra. Nuestros, música, padres la siguieron, tratando de procesar lo que acababa de pasar. Los miembros del consejo me felicitaron torpemente, sin saber cómo manejar el drama familiar que acababan de presenciar. Gregory se quedó atrás. Música. Señora Williams, quiero disculparme. He estado en este consejo por 5 años. Música. Nunca me levanté a defenderla cuando Victoria la atacaba. ¿Por qué lo harías? Pregunté. No sabías quién era yo. Debí haberlo hecho porque era lo correcto, dijo con firmeza. Título y propiedad aparte, nadie merece ser tratado como usted fue tratada hoy. Me da vergüenza no haber hablado. Eso significó más de lo que él sabía. Gracias, Gregory. ¿Cuál es tu primer movimiento como CEO? Miré alrededor de la sala de conferencias, en la empresa que mi padre construyó, que salvé y que acababa de reclamar. Primero, voy a darme un salario adecuado. Resulta que los CEOs ganan más de 65,000 pesos. Gregory se rió. Segundo, me sentaré con cada empleado y les preguntaré qué necesitan para hacer mejor su trabajo. Y tercero, llamaré a los 3 clientes perdidos y los recuperaré. ¿Y tu hermana? Pensé en Victoria, en la hermana que pasó toda nuestra vida asegurándose de que yo supiera mi lugar. Es talentosa. Es inteligente. Solo que nunca aprendió que no se puede liderar a través del miedo. Si algún día lo descubre y se disculpa con todas las personas a las que lastimó, tal vez haya un lugar para ella aquí. Pero no hoy. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Marcus, de ventas. Escuchamos lo que pasó. Toda la oficina está celebrando. Gracias por enfrentarte a ella y felicidades, jefa. Sonreí. Por primera vez en toda mi vida profesional, alguien me llamó jefa y lo decía en serio. 3 meses después, los ingresos de Morrison Tech subieron 31%. Recuperamos los 3 clientes perdidos y conseguimos 5 nuevos. La rotación de empleados cayó casi a 0,
y aparecí en la revista Business Weekly como la accionista mayoritaria silenciosa que salvó la empresa de su familia. Victoria nunca se disculpó. Tomó un trabajo en un competidor, música, y, según rumores de la industria, ya estaba generando enemigos con su estilo de gestión. Mamá y papá ahora visitaban mi oficina regularmente, preguntando finalmente sobre mi consultoría, mi estrategia de inversión y mis planes para el futuro de Morrison Tech. Pero el momento más importante llegó 6 meses después de asumir como CEO. Estaba trabajando tarde en mi nueva oficina en la esquina cuando Janet, de contabilidad, tocó mi puerta. Señora Williams, ¿tiene un minuto? Siempre. Y por favor, llámame Lily. Se sentó nerviosa. Solo quería agradecerte por lo que hiciste, por enfrentarte a Victoria, por hacer de este un lugar donde la gente realmente quiera trabajar de nuevo. Hizo una pausa y agregó. Quería disculparme por no haber hablado ese día cuando te despidieron. Debí haber dicho algo. Tenías miedo, dije suavemente. Lo entiendo. Aún así, me ayudaste cuando mi hija estaba enferma. Siempre has sido amable. Debí haber sido lo suficientemente valiente para devolver esa amabilidad. Ahora estás siendo valiente, señalé. Eso cuenta. Después de que se fue, me quedé en la ventana mirando la ciudad. La chica que había sido despedida frente a toda su familia, humillada y ignorada, ya no estaba. En su lugar estaba una mujer que había aprendido que el verdadero poder no consiste en ser la persona más ruidosa de la sala. Se trata de ser la más inteligente, estratégica y preparada. Mi teléfono sonó. El nombre de Victoria apareció en la pantalla. Dudé, luego contesté. Lily. Su voz era pequeña. Vi el artículo en Business Weekly. Victoria, debí haberlo sabido. Debí haber visto de lo que eras capaz. Sí, música, debiste. Silencio. Lo siento por todo. Por despedirte, por tratarte como si no importaras. Por ser una hermana terrible. No fue suficiente. Años de crueldad no podían borrarse con una llamada. Pero fue un comienzo. Gracias por decir eso, dije. ¿Significa algo? ¿Crees que algún día podríamos intentar de nuevo como hermanas? Pensé en la niña que adoraba a su hermana mayor, que seguía a Victoria como una sombra, desesperada por su aprobación. Esa niña ya no existía. Pero tal vez, en el futuro, dos mujeres que son hermanas podrían encontrar una nueva relación basada en respeto mutuo en lugar de jerarquía. Tal vez, dije, algún día, cuando aprendas a tratar a la gente como si importara. Estoy trabajando en ello, dijo en voz baja. Te lo prometo. Colgamos. No sabía si Victoria cambiaría. La gente generalmente no lo hacía. Pero yo había aprendido que no podía controlar el viaje de nadie más, solo el mío. Y mi viaje me había llevado aquí, a esta oficina, a esta empresa, a esta vida que construí con mis propias manos. Mientras todos los demás miraban hacia otro lado, la hija ignorada se había convertido en la accionista mayoritaria. El peso muerto se había convertido en CEO. El fracaso se había convertido en historia de éxito. Y lo logré todo siendo exactamente quien soy, incluso cuando nadie más veía mi valor. Esa fue la verdadera victoria.